queridos estudiantes, bienvenidos a otra clase de redes sociales y community management. El día de hoy veremos la clase de el mundo digital y el cambio organizacional. En un mercado cambiante y cada vez más exigente, la transformación digital se ha convertido en la clave de la competitividad empresarial. Cada vez que vamos cambiando, nos volvemos más competitivos. Eso es lo que quiere decir que podemos estar más a la par de la competencia o por encima de ella. Para que este cambio tecnológico se pueda completar con éxito, es necesario que la cultura organizacional promueva la innovación en el seno de las compañías. Entonces sí, obviamente, ¿qué debemos hacer? Promover la innovación. Entender que la empresa tiene que ir cambiando de acuerdo con el mercado, que el mercado cambia y las empresas también deben cambiar para seguir a la par de lo que es el mercado. Los tres pilares que desde nuestra perspectiva conlleva a un proceso de transformación digital. Uno de ellos es la parte de cultura organizacional. En un segundo término está la parte de procesos y finalmente la tecnología. En un proceso de transformación digital, el último punto que se debe de resolver es el tecnológico. Y el primer punto es el tema cultural, porque quien piense que hacer negocios a través de una plataforma digital es simplemente llevar mi negocio tradicional hacia una aplicación móvil, su proyecto con toda seguridad está destinado al fracaso. Hacer negocios a través de una plataforma digital es un tema totalmente diferente a quienes estamos acostumbrados a venir haciendo negocios en una forma tradicional. Entonces, en ese sentido, lo primero que se necesita es trabajar en la cultura organizacional de las empresas. Necesitamos que la alta dirección sea la primera que esté convencida en montarse al viaje digital, que sepa, entienda, se documente de lo que significa un negocio y una plataforma digital, en donde el contacto con tus clientes simple y sencillamente no va a existir. El medio a través del cual vas a interactuar con tus clientes es por medio de la plataforma. Entonces, todas aquellas personas que hoy se dedican a atender al cliente, qué es lo que quiere, qué productos, en qué tamaño, de qué dimensiones, en qué cantidades, eso es el propio usuario que a través del uso de las plataformas lo va a determinar. Entonces, el poder hablar de un tema de transformación digital debe tratarse de una manera estratégica, en donde tengamos un plan, asignemos recursos y estemos dispuestos a transformarnos como organización. La manera en la que creamos las nuevas ideas, en donde las ideas de todos tienen valor, cómo creamos y construimos los nuevos servicios, cómo los desplegamos y cómo los mantenemos. La operación cambia sustancialmente. Ahora bien, ¿por qué decimos que la parte cultural es la primera y más importante de los tres pilares de la transformación digital? Básicamente, el tratamiento que se le tiene que dar es estratégico, permeando desde la más alta dirección. Si nosotros no tenemos a los altos ejecutivos de la empresa involucrados y convencidos de este proceso, va a ser muy difícil tener éxito, básicamente por lo que implica un fenómeno de transformación digital, implica una transformación profunda dentro de las organizaciones. ¿Qué elementos puede considerar esta transformación? La estructura organizacional. Se van a crear nuevos roles y nuevas funciones que estén más acordes al contexto de la digitalización, en donde podamos tener esta nueva visión de hacer negocios. Las metodologías de trabajo, en donde todos los esquemas de trabajo nuevos están basados en la colaboración. ¿Cómo puedo trabajar de una forma más sencilla, haciendo más pequeños los grupos de trabajo, teniendo comunicación directa entre los diferentes miembros del grupo de trabajo, de tal forma que pueda dar resultados todos los días? Las organizaciones son cada vez más planas y más flexibles, las estructuras jerárquicas a las que estamos acostumbrados en las organizaciones tradicionales eventualmente o van a desaparecer o se van a transformar
porque ahora ya todas las funciones están basadas en las competencias de las personas. Ya todas esas estructuras piramidales con el jefe, los subordinados, el grupo de trabajo, los roles, los perfiles, eso es algo que hoy sigue existiendo, pero mucho más orientado hacia los temas tradicionales. Los procesos, que ese es un tema que vamos a trabajar con mucho más detalle un poco más adelante, pero también van a sufrir cambio. Los órganos de gobierno dentro de las empresas también se tienen que transformar, porque tienen que adaptarse a estas nuevas dinámicas de trabajo, encontrando y definiendo cómo van a operar los nuevos modelos de datos, hacer consideraciones con temas tan importantes como es la seguridad. Vamos a tener un apartado específico en donde podamos hablar de temas importantes de la seguridad, la protección de datos personales, en donde gran parte de las aplicaciones móviles que tú y yo utilizamos en el día a día necesitan que nosotros integremos datos financieros, en donde vivimos, nuestra dirección, temas del estado de salud, en fin. La mayoría de las aplicaciones que utilizamos hacen uso de datos personales que hoy están protegidos por la ley. Entonces, muchas empresas actualmente están empezando a pensar cómo puedo hacer para montarme en el tema de la digitalización. No es imposible, pero hay que tomar este tema con seriedad y sobre todo documentarse, entender y definir esta estrategia. Transformación digital y cultura organizacional. La transformación digital requiere un cambio en la cultura organizacional para que el resultado de la misma sea satisfactorio. Es decir, necesita un entorno favorable a la innovación tecnológica que le permita asentarse y desarrollarse con éxito. De lo contrario, cualquier intento de realizar un cambio como este no prosperaría. Estamos hablando de que se requiere una cultura organizacional para que el resultado sea satisfactorio. O sea, simplemente no puedes cambiarla así, sino que debemos primero comenzar a cambiar la cultura organizacional, que la personalidad de la institución esté a favor del cambio, hablar con las personas, decirles que estamos entrando en una etapa de automatización, de digitalización. Incluso las clases ya no pueden ser tan, por falta de epíteto, análogas, sino deben ser más digitales. Así que las clases van a ser mediante estas plataformas de video, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir en ese momento? Pues tenemos que ir cambiando, debemos utilizar otras estrategias, debemos utilizar otras herramientas que nos ayuden a seguir desarrollándonos, a seguir creciendo como institución, ¿no? Entonces, claro, es la cultura organizacional, es la personalidad que tiene la empresa la que nos va a ayudar con todo esto para poder seguir. Sin embargo, la reforma del conjunto de creaciones, valores y experiencias que definen a una empresa, los cuales son encargados por los trabajadores, es uno de los mayores desafíos de la era digital. Exactamente, ¿no es cierto? Como les decía, tratar de cambiar la mentalidad del trabajador, sobre todo, más que la del consumidor. El consumidor me va a exigir, y me va a exigir lo más rápido, me va a exigir lo mejor. Para él, mejor que las clases sean en su casa, ¿verdad? Que ustedes, mientras están manejando, pues pongan en su celular YouTube y sigan escuchando. O que puedan poner no sé, la clase en YouTube, en el radio del auto, y compartiendo los datos, pues, y ustedes sigan escuchando. Para ustedes eso sería lo más fácil, pero atrás de eso hay un montón de personas que lo que tienen que hacer es crear la clase, tienen que crear las diapositivas, tienen que estudiar e investigar, hacer una investigación atrás de todo esto, y esta investigación es la que da como resultado el video que en este momento están revisando. En este sentido, la cultura organizacional se convierte en la principal dificultad para digitalizarse totalmente. Si es que yo estoy sin gente, pues realmente estaré solo y no voy a tener esa ayuda. Hay empresas que han salido del mercado por eso mismo, porque no pueden, no quieren o no han podido digitalizarse hasta hoy. No han podido tratar de cambiar esta manera anterior de ofrecer un servicio. ¿Por qué? Porque están muy acostumbrados a esa interacción. Hay personas, sobre todo adultos mayores, que no pueden con las transacciones vía teléfono.
¿cierto? O sea, que no lo logran mucho, que tienen más bien que estar yendo personalmente hacia los bancos para hacer los depósitos, transferencias e incluso para hacer retiros, lo cual para todos los demás es mucho. ¿Por qué? Porque para hacer un retiro, tanta gente es medio complicado. ¿Qué es lo que hacen? Pues ayúdame al nieto, ayúdame a darme a dar haciendo la transferencia, no tengo idea de cómo se hace, de cómo se entra, y ese rato el nieto pues entrando, subiendo, bajando, etcétera, pues va a poder llegar a hacer lo que necesita la abuelita, ¿sí? Pero hay mucha gente que no lo logra, que no puede, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo conozco a una persona que rechazó el trabajo de ser maestra, de ser profesora, porque no puede manejar las herramientas Teams, Zoom, nada de eso. Entonces, pero nosotros te enseñamos y todo ahí para que... No, es que no puedo. No, no. O sea, eso no es un no puedo, es un no quiero, ¿verdad? Pero bueno. Barreras en la digitalización de la cultura organizacional. Al implementar un proceso de transformación digital, podemos encontrar una serie de barreras relacionadas con la cultura organizacional. Primero, el poco compromiso con la estrategia, la falta de acción, la incoherencia y una actitud inadecuada de los líderes hacia un plan de digitalización, tengo un problema con esa palabra, contagia al resto de la organización. Entonces, claro, si es que veo falta de acción, bastante incoherencia, que las acciones van en diferencia con posiblemente la coherencia o el resultado que queremos lograr obtener, pues realmente la gente va a decir dónde estamos, qué estamos haciendo. Ausencia de visión y liderazgo. Recuerden que si no hay visión, no hay planificación. Entonces, los intentos de digitalizar la cultura empresarial fracasan si no hay líderes que induzcan al cambio de mentalidad y valores. Entonces, claro, debemos tener un buen líder, debemos ser posiblemente unos buenos líderes para que nos vaya mejor, para que a la empresa le vaya mejor. ¿Cómo? Pues tratando de decirle a las personas que este es el futuro y que nosotros no podemos quedarnos en el pasado. Hay gente que no. Y a ver, yo no voy a poner una empresa para que se sientan bien los vendedores. Yo me pongo una empresa para satisfacer la necesidad de los consumidores. Entonces, jamás vas a encontrar una empresa en que, es que en esta empresa yo no me siento bien. O sea, todo es para el comprador, pero para el vendedor nada. El vendedor tiene que aprender incluso a hacer las transacciones vía banca web. Por lo menos. O sea, ¿qué menos? Claro que tienes que hacer eso y tienes que seguir con la estrategia que tiene la organización. Las empresas no están hechas para los vendedores ni los trabajadores, sino para satisfacer necesidades de los usuarios. Porque para mí el trabajador es dinero menos, para mí un usuario es dinero más. Falta de competencias digitales. Los miembros de la empresa deben dominar tecnologías que les permitan empatizar con los valores propios de la cultura digital. Entonces, claro, si es que yo no soy digitalmente competitivo con respecto, por ejemplo, a otras instituciones, a otros bancos, a otros institutos educativos, pues generalmente voy a fracasar, ¿verdad? La digitalización va a fracasar. O sea, todo este cambio de una antigua plataforma presencial o a una nueva plataforma de virtualidad, pues se va a ver afectada. ¿Por qué? Porque no voy a poder, ¿ya? Porque no tengo competencias en esto. Comunicación deficiente, la ausencia de diálogo y la omisión de información hacen que los mensajes importantes no lleguen correctamente a los equipos. ¿Ya? Cuando no nos estamos comunicando correctamente, pues podemos llegar a tener este tipo de inconvenientes, ¿ya? Que no se pueda llegar a cumplir los objetivos. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas, los trabajadores, ni siquiera saben cuál es el objetivo. ¿Por qué? Pues porque no se ha comunicado. No tenemos una idea de cuál es el objetivo. Entonces, ¿por qué? Porque no se ha comunicado. No se ha dicho, a ver, el objetivo de la empresa es llegar a aumentar tanto en ventas mediante la utilización de estas estrategias. Entonces, es medio difícil que la institución logre implementar una estrategia si no se comunica cuál viene a ser el objetivo de la estrategia.
Ausencia de ambientes colaborativos. Si no hay espacios donde los equipos puedan colaborar unos con otros, resulta complicado fomentar pues la creatividad. ¿Cómo vamos a cambiarnos? ¿Cómo vamos a digitalizarnos si es que no existe la colaboración de los trabajadores, de los líderes, de los empresarios, de los dueños incluso? ¿Ya? Entonces debemos colaborar tanto unos con otros. Miedo al cambio, totalmente. La resistencia al cambio y el abandono de la zona de confort pone en peligro la digitalización de la cultura organizacional. Totalmente. El miedo al cambio es uno de los mayores enemigos empresariales. ¿Por qué? Porque la gente se acostumbra mucho a manejar de una manera más empírica todo como ha venido manejando hasta hoy. Entonces, cuando se le presenta un reto, un cambio, una evolución, pues tienen este miedo, este freno. ¿Por qué? Porque tienen miedo incluso a fracasar, a fallar, a que les vaya mal o posiblemente a no cobrar lo que antes se cobraba. También es conocido como la resistencia de la zona de confort. La zona de confort es una zona donde yo puedo manejar simplemente cierta área, pero más allá no me puedo pasar. Es conocida como el helado vainilla. ¿En qué sentido? En que el helado vainilla es el helado que todo el mundo quiere, pero jamás vas a probar el helado de chocolate porque posiblemente no quieres salir del de vainilla. Es el seguro, es el que siempre está ahí, así que va, el de vainilla y el de vainilla, pero jamás pues probarás otros sabores que posiblemente te gusten más que el de vainilla, ¿ya? La realidad es que si ustedes salen de la zona de confort, pues se vuelven más competitivos, porque ahora pueden manejar algo que antes no manejaban. Vamos a hablar de transformación digital, pero a lo largo del vídeo no me voy a quedar solamente en la teoría, así que quédate hasta el final si quieres recibir unos consejos muy prácticos. ¿Qué es la transformación digital? La transformación digital es el cambio o renovación de un negocio, empresa o marca asociado de forma directa con la implementación de tecnología digital en todos los aspectos o departamentos de su organización. Si has estado atento, ahora quizás pienses, nada, voy a ir a comprar un poco de software y ya está. Pero la transformación digital es algo más complejo que todo esto. Mira, te lo voy a explicar mejor con dos ejemplos muy prácticos. Primero tenemos Netflix versus Blockbuster. Blockbuster era una franquicia enorme de videoclubs que contaba con más de 9.000 establecimientos a nivel mundial. Su época dorada fue la década de los 90, cuando eran el lugar preferido de millones de personas que alquilaban allí sus películas en formato VHS. Y más tarde, en DVD. En ese entonces nadie se imaginaba que el reinado del Blockbuster pudiera terminar algún día. Y mucho menos que todos cambiaríamos completamente la manera en la que consumíamos esos contenidos audiovisuales. Pero sucedió. En 1997 nació Netflix. La idea surgió cuando uno de sus fundadores tuvo que pagar $40 de multa por devolver tarde una cinta de Apolo 13. A él se le ocurrió montar un negocio de alquiler de DVDs a domicilio, bajo el modelo de suscripción, y que no cobre multas por retrasos. Hasta aquí el modelo de negocios de Netflix era innovador, pero ciertamente no como lo conocemos hoy. Lo que acabó ocurriendo es que la empresa evolucionó en un contexto en el que la banda ancha de Internet comenzó a llegar a los hogares. YouTube se popularizó y iTunes comenzó a ofrecer catálogos de películas online. En este proceso de volcarse al streaming, Netflix perdió casi a la mitad de sus empleados. Netflix ofreció bajas incentivadas a quienes decidieran marcharse por no creer en el futuro de la compañía. Blockbuster, por su parte, pues bueno, ya sabéis cómo acabó. Otro ejemplo del que quiero hablaros es Lego. Esta exitosa marca también ha tenido sus momentos difíciles. En los 90 comenzó a disminuir su volumen de negocio, hasta que casi alcanzó la bancarrota en 2004. Pero la compañía afrontó la crisis implementando una profunda reestructuración y transformación digital. Diversificaron su modelo de negocio incluyendo videojuegos, películas y aplicaciones. Una de las más exitosas ha sido el Lego Digital Designer, que permite que los usuarios puedan diseñar sus construcciones y compartirlas con la comunidad de aficionados. Entre otras acciones, también implementaron una plataforma de crowdsourcing. Lego Ideas permite a los clientes participar con ideas de modelos, y para aquellos que hayan sido seleccionados, ofrecen una compensación del 1% de todos los ingresos. Isabel Pérez, de Lego España, dijo sobre los desafíos de esta estrategia de transformación digital. El mayor reto digital para nosotros sigue siendo aportar experiencias de juego relevantes para nuestros sets de ladrillos, combinándolos con tecnologías que ofrezcan al usuario cada vez más oportunidades de interacción. Con estos ejemplos espero que te quede mucho más claro qué es realmente la transformación digital
y por qué podría beneficiar a tu negocio. Vamos a explicar ahora cómo ponerlo en práctica. En primer lugar, aprovecha la tecnología. Este es el primer paso, pero no el único. Las herramientas tecnológicas son justamente eso, herramientas, una ayuda para poder optimizar nuestros procesos. Pero no quiero que vayas e inviertas millones en software que jamás vas a utilizar. Un proceso de transformación digital va mucho más allá. Lo mejor de todo es que como pequeño emprendedor tienes un montón de opciones, y mucho más económicas que en el pasado. Así que la transformación digital ya no está reservada únicamente a grandes empresas. Cualquier emprendedor de cualquier parte del mundo puede llevarla a cabo. Por ejemplo, cualquier comerciante podría abrir su propia tienda online sin apenas conocimientos técnicos y con muy poco presupuesto. Por ejemplo, gracias a Shopify puedes diseñar fácilmente tu tienda online a base de plantillas. Prácticamente cualquier persona podría hacerlo. Si quieres probar Shopify gratis durante 14 días, te dejo un link en la descripción. Ahora bien, tener presencia en Internet es una pequeña parte dentro de la transformación digital. Vamos a ver un poco más a fondo qué más podemos hacer. Algo que muchas veces se pasa por alto es que incluso comerciantes con tiendas físicas pueden aprovecharse de la transformación digital. Gracias a tecnologías como Shopify POS o punto de venta, podrías unificar todo tu negocio de forma fácil. De esta forma, tu canal de ventas online, físico, en redes sociales o hasta un marketplace, si te quisieses aventurar, podría estar completamente conectado. Y de verdad que te aseguro que esto es mucho más sencillo de lo que parece. Si quieres más información, te dejo un link en la descripción. Otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta es dar soporte a nuestros trabajadores. No podemos empezar una transformación digital que no empieza desde dentro de nuestra empresa. Todos los integrantes del negocio deberían de tener la certeza de por qué están haciendo este cambio y por qué merece la pena. Y por supuesto, les tenemos que ayudar con toda la formación e información necesaria que necesiten para poder adaptarse al cambio. En la práctica suele ocurrir que una empresa adquiere un software muy caro, pero no se toma el tiempo necesario de explicar cómo utilizarlo. En el peor de los casos, esto puede desembocar en empleados frustrados y desmotivados. Y por supuesto no queremos esto. Con esto no quiero decir que tengas que compartir hasta el último detalle con tus trabajadores, pero sí que tienen que entender por qué quieres utilizar este software y sobre todo cómo va a ayudar a tus empleados y a la empresa. Compartir una visión de futuro global hará que tu empresa tenga muchas más posibilidades de tener éxito. Seguimos con la siguiente cosa muy importante. Pon al cliente en el centro. ¿Recuerdas la frase de Isabel Pérez de Lego? Te la recuerdo. El mayor reto digital para nosotros sigue siendo aportar experiencias de juego relevantes para nuestros sets de ladrillos, combinándolos con tecnologías que ofrezcan al usuario cada vez más oportunidades de interacción. Me quedo específicamente con esa última parte, que dice que los usuarios buscan interacción. Como ves, los usuarios ya no solo compran productos, buscan la experiencia completa. Las empresas que realmente entiendan esto y lo apliquen a su estrategia son las que más posibilidades de éxito van a tener. La tecnología debe de ser el medio para conectar con nuestros clientes. Si la transformación digital solamente te aleja de ellos, entonces no tiene sentido implementarla. Así que ten esto muy presente mientras seguimos con el siguiente paso. Observa el contexto. Es importante que tengas muy en cuenta qué está sucediendo en ese momento. Imagínate que Blockbuster se hubiese dado cuenta de lo que estaba haciendo Netflix. Quizás su empresa no habría ido a la ruina. Como ves, todo está en continuo cambio. Y de hecho nadie puede saber con exactitud qué va a ocurrir en el futuro. Pero lo que sí que sabemos es que los emprendedores que sean más proactivos y con capacidad de... Aquí va muy bien, es que no me puedo la frase tan larga. Pero lo que sí que sabemos es que los emprendedores que sean más proactivos son los que tendrás más posibilidades de tener éxito. Así que no importa si operas a pequeña o gran escala, la mentalidad es lo más importante. Y esto me lleva a mi último paso, cambia de mentalidad. A veces sentimos cierto rechazo a los cambios, pero esto no debería de ser así. Hay una gran diferencia entre negocios que incorporan tecnología y los que se transforman digitalmente. Siempre habrá una nueva tendencia, una nueva tecnología, un nuevo software. Lo importante es que te adaptes al cambio y que lo ataques de raíz, pero solamente las empresas que se transformen digitalmente a fondo son las que podrán tener éxito. La transformación digital es mucho más que una simple estrategia o técnica, va mucho más allá. Es un plan de acción a largo plazo basado en la tecnología. Y lo más importante que quiero que recuerdes hoy es que esto no es cosa del futuro, es cosa del presente. Es que esto ya no es cosa del futuro, es cosa del presente. Así que no lo dudes más y empieza tu transformación digital. Ahora me gustaría que me contases en un comentario cómo le va a tu empresa, en qué punto de la transformación digital se encuentra. Adaptar la cultura corporativa a la transformación digital. El primer paso para adaptar la cultura corporativa a la transformación digital pasa por los miembros de la compañía. Es fundamental que los directivos y los empleados adquieran competencias digitales que los ayuden a afrontar este proceso. Además, se debe crear espacios donde se fomente el intercambio de ideas y la innovación. De esta manera, los responsables de los equipos
podrán identificar rápidamente las carencias y las peticiones de los empleados. Entonces, esto debe llevarse en 3 niveles diferentes. Bueno, haciendo un resumen, pues obviamente debemos hacer una especie de análisis interno, una auditoría interna, para darnos cuenta cuáles son las carencias de los empleados y de esta forma, pues, poder primero solventar las carencias, poder tal vez tratar de saciar dudas, porque las empresas van a tener, o por lo menos los empleados van a tener mucho miedo de la participación, así que tendrán al principio mucha duda. Entonces, ante cualquier duda, ustedes por favor me preguntan, etcétera, y se puede seguir adelante. El primero será dirección. Los directivos tienen que creer en la digitalización y transmitirlo a los demás integrantes de la empresa. Posteriormente, los jefes de departamento deben respaldar la estrategia y dar ejemplo. Tienen que promover y controlar la implantación de nuevas tecnologías, estar pendientes de las novedades y medir los resultados obtenidos para avanzar progresivamente hacia la transformación digital. Entonces, claro, la dirección es lo fundamental, porque de esta forma sabemos que los directivos están a cargo, sabemos quién está al frente y quién nos puede ayudar para seguir adelante en esta transición. Segundo punto es los equipos. La transformación digital debe adecuarse a las necesidades de los equipos, que es lo que hemos visto al principio, que tienen que contar con herramientas que les permitan agilizar su trabajo. Hay que realizar un análisis individual de cada departamento y fomentar la comunicación entre ellos, ya que cada uno puede tener problemas muy diferentes. De esta manera se lograrán descifrar los puntos clave del negocio y de la digitalización, ¿no? Contar con un buen equipo de trabajo bien estructurado, etcétera, pues nos va a ayudar a poder digitalizar de mejor manera. El entorno. Las empresas tienen que prestar atención al entorno. Recuerdan el PEST, político, económico, social y tecnológico, para identificar cuáles son los obstáculos que restan productividad a los equipos. Asimismo, es imprescindible que se creen espacios más dinámicos que garanticen la mejora del bienestar y el rendimiento. Por ejemplo, se pueden habilitar zonas colaborativas que ayuden a mejorar el trabajo de los departamentos. Debemos hacer un análisis del entorno, como les decía, un análisis político, económico, social y tecnológico, donde va a primar la parte tecnológica para yo poder darme cuenta hasta dónde puedo avanzar, qué es lo que puedo hacer, posiblemente si necesito tal vez contratar a alguien más, alguien que dé una capacitación. Las personas son el activo más valioso de todas las empresas, razón por la cual son la base de todo proceso de cambio. Por eso los líderes tienen que ser capaces de escuchar sus inquietudes, despejar dudas y disipar miedos para que se adapten a lo que conlleva un proceso de transformación digital, o sea, una nueva mentalidad. El hombre nuevo digital, ¿no? Si es que estuviera Marx, diríamos el hombre nuevo digital. Pues sí, nosotros como líderes o las personas que sean líderes deben tratar de que el personal de la institución esté totalmente seguro, se sienta a salvo, se sienta protegido, se sienta respaldado y resguardado también. ¿Qué es la digitalización de empresas? Con la situación actual de esta pandemia que estamos viviendo ahora, miles de empresas de todo el mundo han tenido que renovar sus modelos de negocio a la fuerza y el término digitalización de empresas e incluso transformación digital está cobrando como más fuerza y sobre todo más sentido, ¿no? Pero ¿sabes realmente en qué consiste la digitalización de la empresa? La explicación fácil para contestar a esta pregunta es que es la utilización de medios tecnológicos en la empresa que nos hagan el trabajo más fácil, es decir, utilizar las nuevas tecnologías a pro y a favor de nuestro negocio para optimizar beneficios, procesos, ahorrar tiempos de trabajo, ¿no? Pero existe una gran diferencia entre una transformación digital y una digitalización de empresas. No es lo mismo. Cuando hablamos de transformación digital, hablamos más de una mentalidad que conlleva a la transformación global de toda la empresa e incluso al modelo de negocio. Es decir, la transformación digital implica un cambio muchísimo más profundo y más notable que la digitalización.
por ejemplo, la digitalización puede encargarse solamente de un área de la empresa, es decir, te pongo un ejemplo en una gestoría, vamos a digitalizar los documentos, solo esa parte de la empresa está digitalizada, todo lo demás se puede seguir haciendo de la forma tradicional. Aquí está la gran diferencia entre transformación digital y digitalización. Si nos vamos directamente al grano, te podría hablar de lo importante que es la digitalización en tu empresa. El tema es que cuando se habla de tecnología y digitalización pensamos que es el futuro. Realmente no es el futuro, yo diría que es el presente y ya se está convirtiendo en pasado, porque ya hace años que las empresas utilizamos la tecnología para mejorar nuestros procesos y para obtener más beneficios. Las empresas que no se han sabido adaptar al final van a tener que salir de la rueda económica. Suena duro, suena muy duro, pero es así. Hoy en día prácticamente es imposible ver a alguien que escriba y redacte cartas en una máquina de escribir. Todos ya utilizamos el ordenador y la impresora, pero me da la sensación de que en las empresas y sobre todo en las pymes españolas el grado de digitalización es como que somos más reacias a realizarlo. Parece que tenemos una venda y no nos damos cuenta que esto o lo hacemos o desaparecemos como empresa. Vamos a ir directamente al grano y te voy a contar cuáles son los elementos clave en la digitalización de empresas, porque así lo verás un poquito más claro. En primer lugar, yo ya hablaba de la mentalidad. Si tú no tienes una mentalidad innovadora, olvídate, vuelve a tu máquina de escribir y espera a que tu empresa desaparezca. El cambio de mentalidad es muy importante porque sí que hay ciertos sectores que somos como más reacios y nos quedamos un poquito más atrás y en esto sí que hablo de las gestorías, que es mi sector principal. Y el cambio de mentalidad es imprescindible. Si tú todavía para marcar una cita contigo, para ver a un cliente potencial, requieres que llamen a la secretaria y la secretaria busque en tu agenda, en lugar de tener un sistema automático en el que el cliente va buscando directamente en un calendario tu disponibilidad, esto ahorra muchísimo tiempo, pero sobre todo es muchísimo más fácil para el cliente. Si tus potenciales clientes ya usan esta tecnología, porque tú no la utilizas, ¿no? Entonces el cambio de mentalidad es algo que ya tienes que hacer, es decir, no, la tecnología está para ayudarme, es como la utilizo y la voy a utilizar bien para que ayude a mi negocio. Hablábamos del cliente, el cliente es otro de los elementos. Si tu cliente utiliza ciertos procesos tecnológicos en su día a día, ¿qué te lleva a pensar que en tu empresa no deba utilizarlos? Es decir, tú puedes utilizar un montón de medios para llegar a tu cliente, para impactarle, para darle y ofrecerle tu servicio. Los empleados son para mí la pieza más importante en todo esto, porque si no tienes unos empleados predispuestos a utilizar las tecnologías para su propio beneficio también, porque van a tener los beneficios directos de no tener tanta carga de trabajo rutinaria y poderse dedicar a cosas más gratificantes. Y con ello, esto de los empleados conlleva una cierta formación. No todos los empleados están puestos en todas las herramientas digitales que tú puedas utilizar en tu pyme, pero hay que ofrecerles esta formación para involucrarlos en el proceso y sobre todo para que se sientan cómodos utilizándolo, ¿no? Y que puedan dar su opinión, porque la opinión de los empleados no solo es importante para que ellos estén a gusto, sino también porque al fin y al cabo son los que están a pie de pista atendiendo a los clientes y ellos saben de primera mano lo que puede funcionar y lo que no. El teletrabajo, esto que hemos vivido tanto hace unos meses, todo el mundo pensaba que teletrabajar es cogerse un ordenador de casa y conectarte y hacer 4 facturas o escribir 4 emails. El teletrabajo engloba mucho más. El teletrabajo debería poder ser esa prueba de fuego en la que tú, con un simple ordenador, puedes realizar todas tus tareas sin depender de nada más. Entonces deberías también pensar en el teletrabajo no como un proceso para salir del paso durante 2 o 3 meses de pandemia, sino que podría ser un estilo de vida. Yo misma, por ejemplo, te digo que aplico el teletrabajo en todas mis áreas. Yo estoy en Galicia y mi empresa y mis empleados están en Andorra. Esto funciona, pero evidentemente el teletrabajo requiere más cosas que un simple ordenador desde tu casa, ¿vale?
El Big Data, la analítica de datos, evidentemente los datos son importantes, pero no todo el mundo sabe analizarlos. Entonces esto también requiere que van a salir nuevas profesiones y nosotros debemos aprovecharnos de todos los datos que recopilamos, tanto de nuestros clientes como de nuestro negocio, también para nuestro beneficio, porque esto nos va a llevar a poder ahorrar todavía mucho más en procesos, pero sobre todo extraerle todo el jugo posible. No podría olvidarme del tiempo. Seguramente si estás viendo este vídeo te preguntarás, bueno, yo lo quiero ya para mañana. Evidentemente una transformación digital o una pequeña digitalización dentro del área de la empresa conlleva unos plazos y conlleva un tiempo, porque conlleva el tiempo de implementación, el tiempo de formación a los empleados y el tiempo de un poco de adaptación de los clientes a todas estas tecnologías, siempre y cuando hablemos de digitalización externa. Cuando es interna, los empleados son quienes juegan el papel más importante. Y por supuesto tenemos el tema económico, el presupuesto, ¿cuánto me va a salir? Requiere una inversión, pero también debemos de pensar que es una inversión y no un gasto, y debemos pensar que o hacemos esta inversión y nos planteamos un presupuesto para ir haciendo digitalización en pequeñas áreas de la empresa, pensando en que si no lo hacemos, al final nuestra empresa desaparecerá. Ya he dicho antes que es muy duro lo que digo, pero es que es la realidad. Yo no puedo venir a hacer un vídeo sobre digitalización de empresas y darte la razón y decirte que todo lo que tienes en papel es maravilloso. No, tienes que mentalizarte en que o te digitalizas o si no, quizás y probablemente tu empresa desaparezca. Y aquí he de decir que a veces me dicen gente, cuando me contacta para contratar mis servicios, me dice, es que mi empresa ya está muy digitalizada. Ay, me da un poco de rabia porque normalmente y en la mayoría de casos estas empresas le llaman estar digitalizado a tener internet o a utilizar el correo electrónico para algún cliente o incluso tener una pequeña nube con los documentos de la empresa. Esto no es estar digitalizado y esto es algo que quería dejarte muy muy claro. Te podría poner ejemplos de empresas digitalizadas y para mí la primera siempre va a ser Facebook. Facebook sabe todo de nosotros, incluso sabe más de nosotros que nuestros propios padres, porque recoge datos y nos tienen ahí. Sabe cuándo nos gusta más ver vídeos, qué tipo de vídeos nos gustan, dónde nos movemos, dónde escribimos, lo sabe todo. También te podría poner el ejemplo de Ferrovial, de la tecnología 5G, de SEAT y de Lego, esa compañía de juguetes que se ha transformado, ¿no? Bueno, no quiero decir que se ha transformado, sino que ha sabido adaptarse con el tiempo y que hoy en día pues también desarrolla otras líneas enfocadas a los videojuegos, al entorno digital, a la construcción digital de sus propias piezas. Y para mí, bueno, soy muy fan de Lego por este tema, porque ha sabido adaptarse con el tiempo, sin necesidad de dar un cambio brusco ni un giro súper brusco a su empresa. Vale, y con este vídeo quería marcarte como las conclusiones básicas de la digitalización, porque está muy bien todo lo que yo te pueda decir, que necesitas digitalizarte y necesitas hacer una transformación en completo de tu empresa, quizás no sea necesario la transformación completa, pero las conclusiones a las que yo llego es que primero hay que analizar tu empresa y aquello que tú puedes ofrecer para poderlo adaptar también a la digitalización, ¿vale? Tienes que conocer todos los aspectos de tu empresa dentro para saber cómo aplicar esas tecnologías. Como segundo paso, deberías crear tu estrategia. ¿Qué quieres conseguir? ¿Cuál es tu objetivo? A todo esto te podrá ayudar un consultor estratégico. Y por último, me gustaría nombrar como otra conclusión de este tema de digitalización de empresas, la presencia en Internet y la formación a empleados. La presencia en Internet es muy importante, pero tú solo con una página web no estás digitalizado, tenlo presente. Primero se empieza desde casa, desde dentro, así que forma a tus empleados, forma a tu equipo, digitaliza tu empresa y luego sal al exterior y enséñale a tus clientes de todo lo que eres capaz de hacer y sobre todo siéntete orgulloso de hacerlo en el menor tiempo posible, optimizando tareas, teniendo un trabajo más relajado y sobre todo más eficiente. Cambio organizacional en el área digital, recursos, riesgos y beneficios.
Así como en la vida cotidiana en una empresa, no importa el tamaño, lo mismo una pyme que una corporación global, el cambio es un hecho inevitable y constante. Entonces, claro, nosotros vemos quien no se alinea al cambio, pues puede llegar a perderse. ¿Qué es lo que le pasó a BlackBerry? ¿Qué es lo que le pasa a Blockbuster? ¿Cierto? Son empresas que por el cambio han preferido mantenerse, ¿no es cierto? No salen de su zona de confort, de su helado de vainilla, y ¿qué es lo que hacen? Pues van a tratar de mantenerse tal cual por su comodidad, más que por seguir creciendo el negocio. No importa el tamaño de la empresa, debemos ir con el crecimiento tecnológico. A ver, miren esto, los taxis, recuerdan que decían que no contra Uber porque ellos salen perjudicados. Claro, quien hace lo que les da la gana, seguir cobrando lo que les da la gana, dar el servicio que les da la gana. Mientras que un Uber, un Didi, un Cabify, me falta uno, InDriver, ¿verdad? Te van a cobrar menos, tienes interacción con la persona y sobre todo llegas al acuerdo de un precio para que te vayan a dejar o a traer, etcétera, ¿no es cierto? Ya. Y es totalmente seguro, porque imagínate lo que les puede pasar si algo te llegase a pasar a ti, todo queda registrado en las plataformas, luego la policía agarra eso y eres tú, tienes tu número de cédula, o sea, está todos los datos. Ya, y los taxis, por seguir con su manera de manejar, en el sentido de que yo voy a ir recogiendo pasajeros, ya, pues puede que comiencen a perder. Y ellos lo que piden es que no se abra el espacio a este tipo de plataformas, que se cierre de alguna manera y que ellos puedan estar. Ellos no son capaces de transformarse con la tecnología. Todo lo contrario, se sienten aludidos, hacen un paro y piden que haya restricciones, ¿sí? Como que fuera esto Corea del Norte, haya restricciones para que entre esa tecnología y así ellos puedan trabajar, ¿no? Lo cual es absurdo. Lo que se debería hacer es que la cooperativa debería tener todas las personas de la cooperativa también acceso a estas plataformas para que sean llamados de diferentes maneras. Las distintas corrientes de la administración de empresas comenzaron a tomar conciencia de este concepto, el cambio organizacional, en la segunda posguerra, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces se han escrito libros, lanzado modelos de gestión del cambio que ya forman bibliotecas enteras. Estos modelos cobraron mayor relevancia a medida que el mundo se fue globalizando, obviamente. El avance tecnológico acelerado, los recursos los recursos se volvieron más escasos y la competencia siguió intensificándose. Entonces, sí, cada vez el tema del cambio organizacional toma mayor relevancia. ¿Por qué? Porque nuestro mundo es más globalizado, en el sentido de que es más unido. El mundo en general fluctúa, se torna más complejo, multiplican las opciones, pero al mismo tiempo los conflictos, también se multiplican los conflictos a resolver. ¿Cómo se debe adaptar las organizaciones en estas mutaciones constantes? Las respuestas de los expertos son muy variadas, pero coinciden en un puñado de puntos. Veamos. Primero, un cambio bien gestionado no tiene por qué ser negativo, sino por el contrario, debería ser deseable, al menos si la organización busca mantenerse competitiva. Les he puesto aquí el grafiquito les he puesto aquí el grafiquito de YouTube para que veamos que muchas veces parte del valor será la utilización. Entonces, yo voy a buscar en YouTube algo sobre algún audífono que voy a comprar, una laptop, un celular, y busco gente que ya ha subido una reseña y que me diga cómo es este equipo. Entonces, que me diga, es muy bueno, funciona de esta forma, esto tiene de nuevo, esto no le han cambiado, esto deberían mejorar, etcétera, ¿no? Entonces, les he puesto esto para que nos demos cuenta que no necesariamente tiene que ser algo negativo, ¿sí? Más bien, si es que yo voy subiendo videos, si yo mismo, como empresa, vendo un producto y también te paso un video de la utilización, genial, ¿ya? Y se va a dejar de lado a la persona que te tiene que llevar, que te tiene que dar una capacitación sobre el uso del equipo que compraste. Por ejemplo, compramos una lavadora
y vienen y nos instalan. Y la persona que instaló me dio la capacitación, ¿no? Pero ese era el trato de las personas que vendían esta lavadora. Pero hay veces en que tú haces instalar por tu propio maestro y él dice, claro, yo lo instalo. Oiga, ¿sabe cómo utilizo? Eso sí no tengo idea. Ahí sí tienen que dar con quién le vendieron, etc. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que a veces tú le dices a la persona, o podríamos dar esta opción. Nosotros le vendemos y obviamente le enseñamos y todo. Entonces, ¿ustedes me van a enseñar? No, tenga, aquí está. Y te comparto el video por WhatsApp y ahí está el video de la utilización. Con eso, no solamente podrás verlo una vez, podrás verlo varias veces y podrás ver que cómo debes, no sé, en el ejemplo de la lavadora, lavar la ropa blanca, dónde va el secado, porque si te dicen todo ahí mismo se te va a olvidar. Pero si tienes la posibilidad de repetir lo que te están diciendo, pues va a ser un valor agregado. Lo segundo deriva de una palabra introducida en el párrafo anterior que dice gestión. Implica no solo considerar el gerenciamiento del cambio, sino particularmente una sucesión de estadios coordinados. Detección temprana de la necesidad del cambio. O sea, lo primero que tenemos que hacer es detectar esta necesidad. Planificación del proyecto. Listo, entonces vamos a hacer de esta manera. Los días lunes vamos a tener este taller, este curso de capacitación y de esta forma, pues vamos a seguir con el cambio. Comunicación e involucramiento de los actores del cambio. Las personas que vayan a dar la charla, los mismos directores, los coordinadores, los jefes de equipo. Monitoreo de avances. Bueno, se dio esta charla de cómo vamos a pasar, no sé, el tema de facturas al facturero móvil o al CNT, al SRI. Y ahorita estamos monitoreando cómo estamos avanzando, cuántas facturas hacías antes y ahora cuántas estás haciendo. Chévere, hemos avanzado en un 40%, qué increíble. ¿Ya? Entonces está sirviendo, vamos monitoreando. Corrección de desvíos y rediseño del proyecto. A veces decimos, no, vamos a alcanzar cada uno, poniendo el mismo ejemplo, de 300 facturas diarias. Sí, posiblemente, pero ¿qué pasa si es que no se da abasto para 300, sino simplemente para 120? Entonces, posiblemente lo que tengo que hacer es rediseñar el proyecto, porque este objetivo que había planteado se generó de premisas incorrectas. Premisas que decían, claro, si físicamente hace 100, bueno, virtualmente hará 300. Entonces, ya, listo, entonces 300 diarias. Posiblemente fue una exageración. Físicamente hace 100 y ahora automáticamente o automatizadamente o digitalizadamente hará 150. Ok. Medición de cumplimiento de los objetivos. En el caso anterior no se habían cumplido los objetivos, pero como fue muy exagerado, cambiamos el objetivo, no el rendimiento. ¿Ya? Entonces, a veces tendríamos que hacer eso, que cambiar el objetivo porque posiblemente estuvo mal elaborado. Mantenimiento de logros. Hemos logrado hacer entre todo el equipo de trabajo 1000 facturas al día y no nos vamos a bajar de ahí. ¿Ok? Necesito que sea como mínimo 1000. 1100, 1200, 1002, 1005, pero como mínimo 1000. La transformación digital es algo que todas las empresas buscan, en particular en lo que ahora llaman la cuarta revolución industrial, pero que pocos entienden exactamente qué significa. Así que lo voy a explicar con el ejemplo más fácil. ¿Ustedes se acuerdan de Blockbuster? Si son muy jóvenes probablemente no recordarán que estos lugares mágicos eran unos lugares donde la gente iba a comprar en físico, a alquilar en físico, DVDs, cassettes de VHS, películas, porque no teníamos un internet lo suficientemente veloz para lograrlo. Era un caso muy interesante. En la misma época de Blockbuster nació una empresa llamada Netflix, que lo que hacía era que en vez de tú ir a uno de estos lugares gigantes que habían por todos los barrios del mundo, tú pedías por correo que te llegara un DVD a tu casa y si querías otro tenías que devolver el DVD anterior. Era fascinante el modelo y eran muy chiquitos comparados con Blockbuster, que decía como, ay, esta gente que está mandando DVDs por correo nunca nos van a matar. Lo que realmente terminó ocurriendo es que Netflix empezó a incorporar software en su núcleo, a volverse una empresa de software primero que cualquier otra cosa. Primero que una empresa de logística, primero que una empresa de películas, y empezaron a desarrollar software increíble, a crear algoritmos de compresión nuevos, a distribuir la forma de ver las películas a través de internet en todos los dispositivos que se imaginen.
Y mientras tanto, Blockbuster simplemente, que era una empresa de billions of dollars, miles de millones de dólares, decidieron dormirse en sus laureles y literalmente rodearse de laureles. Porque al día de hoy Blockbuster es una ruina. Es como un sitio arqueológico. De hecho, en Alaska todavía hay Blockbusters y hay personas que van de paseo solamente para ver cómo era el pasado antes, donde teníamos discos de vinilo y la gente tenía que ir a un lugar para conseguir películas. Es dramático como Blockbuster pasó de tener un revenue de $6 mil millones al año a en 6 años estar en la bancarrota. Y desde ese día, este es el gráfico de Netflix, pero el día de hoy Netflix va más allá, por fuera de este gráfico. Netflix también está matando a otras empresas como HBO. HBO era ese lugar donde creaban series de televisión increíbles, donde vemos Game of Thrones, los que crearon The Wire y otras de estas series mágicas. Pero hace pocos años Netflix empezó a generar mucho más dinero por suscriptor del que estaba haciendo HBO. A diferencia de Blockbuster, HBO decidió invertir en software y empezar a incorporar software en su núcleo. Y en este momento hay una carrera. ¿Puede Netflix volverse más rápido HBO de lo que HBO puede volverse Netflix? Porque HBO también está creando aplicaciones y distribución y apps y suscripciones aparte de las suscripciones por cable. Y es muy interesante cómo esta guerra de una empresa tradicional se transforma digitalmente, mientras que una empresa digital logra romper a las empresas normales. Eso es transformación digital. HBO está tratando de evitar ser Blockbuster transformándose digitalmente. Y un pensamiento errado de la mayoría de las empresas, y aquí no quiero ser ofensivo, pero esto es real, la mayoría de las empresas mediocres. Es decir, eso por acá no llega, eso a mi industria, eso no pasa, esto va a seguir haciendo así toda la vida, es que esto es Latinoamérica. Eso le pasó, por ejemplo, a los taxis. Los taxis en Colombia, en Perú, en Argentina, en Chile, en México, en todas partes, creyeron que eran intocables, hasta que llegó Uber y destruyó todo el negocio, simplemente por tener software en su núcleo. Y la gente decía, no, pero es que los taxis tienen el monopolio y el poder político y las protestas y... Una innovación de software fue más fuerte que cualquier palanca y conexión de Congreso que uno tuviera. Y sí, ocasionalmente hay Ubers que bloquea a la policía, ocasionalmente en algunos países alguien le prende fuego a un Uber y lo destruye, pero la realidad es que los únicos taxis que están sobreviviendo son los que se transforman digitalmente. Los conductores de taxi no están precisamente aprendiendo a programar, pero sí están aprendiendo a usar múltiples aplicaciones y hoy en día uno se sube a un taxi moderno de los que sobreviven y parece que uno se está montando al transbordador espacial a punto de llegar a la órbita baja de la Tierra. Hay negocios increíbles que uno no piensa que tienen software y están también rompiendo el mundo con transformación digital. Uno de mis favoritos es Ogaru. Ogaru es una empresa que le ayuda a señoras del aseo a tener un trabajo digno, que no es informal, un trabajo con prestaciones, con servicios, con salud y como funciones con software. Ellos tienen un sistema logística de software que conecta a estas señoras con las empresas o las casas que necesitan, pues, aseo. Y todo es con una aplicación, todo es con una app, la forma de agendar, la distribución de los mensajes. Y las señoras tienen smartphones baratos, pero tienen smartphones y están destruyendo empresas históricas que siempre han manejado esto. Desde las empresas informales o la señora amiga mía o empresas como Casa Limpia y otras empresas grandísimas de este estilo. Y sí, muchas han quebrado. Ha quebrado Aliada, creo. Sí, Aliada quebró, no sé, que me lo confirmen por acá en estudio. Quebró Homejoy en Estados Unidos, pero las que están sobreviviendo probablemente van a cambiar esta industria. En Platzi queremos ayudar a empresas a hacer transformación digital y tenemos un email donde si tu empresa, mientras una empresa mediana o grande, quiera vivir una transformación digital, lo podemos hacer. No dándote consultoría de cómo hacerlo, sino entrenando a tu equipo y a ti mismo como empresario o empresaria para que lo hagan internamente sin ningún problema. Y otro pensamiento típico en Latinoamérica es, oigan, yo no puedo contratar una empresa que haga eso, yo puedo contratar una empresa de terceros que me haga el software y que me ayude con la comunicación interna y, por supuesto, sí, claro, tú puedes contratar una empresa porque no, esa no es la idea. Tú tienes que transformarte digitalmente por dentro. El software tiene que estar en tu núcleo. No se trata de que todo el mundo en tu empresa aprenda a programar, pero sí se trata de que todo el mundo entienda hacia dónde van. No es de traer a alguien por allá que ponga una app, porque el software no es como un edificio. Un edificio tú lo contratas, lo diseñas, le pagas a una gente, se construye y lo empiezas a usar para toda la vida. El software es como un jardín. Un jardín tú lo plantas, pero hay que cuidarlo todos los días. Si tú lo dejas de cuidar, se vuelve feo. Y el jardín arranca con una forma, pero a lo largo de los años va a cambiar muchísimo porque es algo vivo que está cambiando constantemente. No se puede, si el software está en tu núcleo,
simplemente mandarlo a tercerizar, porque así no funcionan los buenos jardines. Los buenos jardines tienen una persona que los ama, que los cuida, que los está constantemente mejorando. Y sí, hay un esfuerzo inicial por construirlo. Y si no, te va a matar Jeff Bezos. Jeff Bezos, el fundador de Amazon, al principio empezó vendiendo libros. Y luego empezó a vender cosas que no son libros, y luego empezó a vender hardware, y luego empezó a vender suscripciones, y luego empezó a hacer películas, y luego empezó a hacer series de televisión. Y ahora es más probable que Amazon mate a Netflix y a HBO de lo que Netflix puede matar a HBO. Amazon vende lo que sea y lo que quiera, y destruyen negocios. Están destruyendo los centros comerciales en México, donde normalmente eso no llega porque es Latinoamérica. Están destruyendo los vendedores tradicionales de hardware de las calles porque la gente está empezando a comprar online. Incluso las personas que históricamente siempre iban a la tiendita. Está destruyendo las tiendas normales. Está absorbiendo supermercados como Whole Foods. Lo más importante recordar es que tú quieres tener una empresa grande y todas las empresas más valiosas del mundo tienen software en su núcleo. Piensen en lo que pasaba antes con el negocio de tener un hotel boutique, o hostales, o apartamentos para extranjeros. Airbnb absorbió ese negocio por completo. Y no importa que tú tengas lobby, que tú seas amigo de un senador, porque Airbnb logró consolidarse en todas partes. Hasta en Japón, el lugar más cerrado del mundo con respecto a innovación de este estilo, sí, aunque no lo sepan, Airbnb sigue funcionando y funciona bien. Les pusieron reglas, pero está operando. Hay un ejemplo contrario de una empresa tradicional que logró funcionar y es Walmart. Walmart es lo más tradicional que uno se puede imaginar y Walmart los empezó a matar a Amazon y las compras online. ¿Qué hizo Walmart? ¿Contratar a un tercero para que les desarrolle su software? Lo intentaron y les fue mal. Lo que hizo Walmart fue tener una casa de desarrollo de software interna, que el software estuviera en el núcleo de Walmart. Todas las aplicaciones de Walmart las hacen ingenieros de Walmart que trabajan full time para Walmart. Al punto de que una de las empresas que más aporta código abierto al proyecto de Node.js es Walmart. Walmart, los que te venden chancletas de $1. Walmart. Ten otra cosa en tu mente. Tú dirás, ok, Freddy me convenció, voy a tener un departamento de innovación. Si tu empresa tiene un departamento de innovación, eso lo que significa es que estás aceptando que te rendiste, estás aceptando que tu empresa falló. Un departamento de innovación es la forma más fácil de saber que una empresa dejó de innovar. Porque la innovación no ocurre en un departamento. La innovación ocurre en toda la operación. No, pero es que yo tengo gente operativa que se dedica a mover una caja de la A a la B. Tú tienes que confiar en que tu equipo puede. No, pero es que si los entreno se van. Sí, pero es peor si no los entrenas. Nosotros tenemos estudios internos y el mismo Foro Económico Mundial está de acuerdo que tiende a subir en un 30 o 40% la retención de buen talento en una empresa cuando la empresa los entrena y los forma. Y para eso está Platzi. Y si tú no lo haces, lo que vas a hacer es retener al talento mediocre y el talento bueno igual se va a ir porque no están creciendo en tu empresa. La pregunta más importante no es esta. La pregunta más importante es, ¿puedes convertirte en una empresa de software más rápido de lo que una empresa de software se convierte en ti? Y tú dirás, pero es que yo tengo restaurantes, han sido aniquilados por empresas con software en su núcleo. Es que yo tengo cafés, la misma historia. Es que yo lo que tengo es una granja de cebollas. Las cebollas, ¿qué les va a pasar? La agricultura es uno de los campos donde más automatización hay. La minería. Hay minas en este momento de cobre en Chile, de carbón en Colombia, que están básicamente automatizadas, que son robots, Komatsu, googleenlo, K-O-M-A-T-S-U, que son controlados remotamente en vez de tener un montón de personas ahí picando y buscando. El software se comió al mundo hace mucho tiempo y tu única opción es ser competitivo y tener software en el núcleo, en el corazón, en el ADN de tu compañía, o dejar que una empresa que lo tenga rápidamente aprenda a hacer lo que tú haces. Y no hay palanca que valga, no importa que tengas los contactos, no importa que tu tío sea un concejal en no sé qué carajos o que tú tengas conexiones políticas, no. El software ha aniquilado cosas de ese estilo y va a seguir aniquilándolas. Y si tú crees que se demora, no se demora y va a caer más rápido de lo que crees. Lo importante es que pocos lo están haciendo. Pocos empresarios tienen el valor, la valentía, la determinación de invertir en esto. Si tú eres el tipo de empresa que sí tiene eso, vas a tener una ventaja competitiva por encima del resto y se va a volver imposible perseguirte. Porque cuando a ti te persiguen, tienes dos opciones. Imagina que estás en una escalera. Puedes ir para abajo y tratar de escapar, simplemente corriendo tan rápido como puedas. Y lo que va a pasar es que tus atacantes también pueden bajar rápido. O tú puedes tratar de subir la escalera. Y eso es más difícil. La transformación digital es difícil. Pero si tú subes la escalera,
tus atacantes también tienen que subir y les va a quedar más difícil perseguirte. Entre más difícil sea el camino que elijas para ser competitivo, más difícil va a ser para tus competidores alcanzarte. Herramientas y recursos. La actitud de las personas frente a la transformación siempre será diferente, incluso en distintos momentos. Muchas veces hay resistencia de los miembros de un equipo al cambio de tecnologías o procesos. Sobre las formas de superarlo también se han escrito incontables volúmenes. Estos enfoques y métodos se integran a su vez en una gran cantidad de modelos que se implementan para hacer diagnósticos, establecer metas, además de gestionar recompensas y reconocimientos. El objetivo final es afianzar y manejar el proceso de transformación de principio a fin, buscando obtener las mejores métricas de aplicación, los mejores resultados de aplicación. Entonces, lo que nos están diciendo es que debemos saber utilizar bien las herramientas. Existe un vasto abanico de soluciones informáticas diseñadas para implementar esos proyectos, medir los avances en cada etapa y los resultados finales. La clave de la innovación tecnológica es que se retroalimenta y no solo se requieren herramientas flexibles, adaptables a diferentes entornos o necesidades productivas de la institución, sino que se deben buscar esas mismas características en las herramientas de gestión de los procesos de implementación. En esta marea de movilidad cobran protagonismo en todo sentido las soluciones con inteligencia artificial y virtualización dentro del entorno de transformación digital. Sin embargo, los CEOs, CFOs y responsables de recursos humanos o Human Resources, les será útil comprender que una transformación digital efectiva no involucra únicamente factores relacionados con la propia tecnología, sino que hay otro aspecto primordial en el talento de las personas. Otro aspecto primordial que será el talento de las personas. Bueno, eso de una manera bastante rápida. Vamos al factor humano. Las formas en las que una compañía se comunica con sus empleados, los organiza, involucra, capacita y potencia tiene un rol fundamental en la ventaja que puede lograr el nuevo escenario de transformación digital. El punto es crucial. Según la consultora Gartner, a finales del 2017, un 25% de las empresas habían perdido valor en el mercado debido a su incapacidad para comprender la relevancia del negocio digital. Un 25% por no darse cuenta qué tan relevante es pasarnos a un sistema digital. ¿Cómo evitar o menos minimizar este riesgo? Un buen enfoque a partir del cual se podría definir cuál de todas las herramientas se adapta mejor a nuestro caso llega desde Harvard. La revista Harvard Business Review sintetizó algunos parámetros que las empresas pueden adoptar a la hora de involucrar a todos los factores del cambio organizacional de manera satisfactoria. El compromiso superior. La consigna de comenzar el cambio debe emanar del nivel superior de la organización. Por ejemplo, el puntapié inicial puede quedar a cargo del CEO, quien deberá brindar a sus colaboradores el conocimiento y los recursos para adaptar la compañía al nuevo contexto de la manera más eficiente, suave y menos traumática. Un CEO es el gerente, ¿ya? Es el líder. Los consumidores, el nuevo consumidor del siglo XXI cambia constantemente sus exigencias, lo cual implica una demanda permanente de adaptación a la cultura, a la estructura organizacional. Entonces, obviamente, los consumidores, como van cambiando, debe cambiar el producto. Al cambiar el producto, debe cambiar la empresa. Y al cambiar la empresa, deberán cambiar también los procesos, procedimientos, normas y políticas. El e-commerce, la tienda online, la optimización de los motores de búsqueda, los negocios en la nube, el Big Data, la publicidad online y los nuevos canales de distribución son factores que invitan a replantear la interacción dentro de la empresa y con los consumidores o clientes. Totalmente, incluso tenemos pues nuevos canales de distribución. Antes teníamos mayorista, minorista, detallista. Ahora tenemos, pues nos ahorramos todo eso y yo te puedo ir a dejar a tu casa. ¿Qué tipo de canal de distribución es eso? ¿Te estoy cobrando el irte a dejar? Sí, entonces ya es un canal de distribución. Servicios en la nube, monitoreo de las redes sociales, cloud apps,
mapeo de públicos, usuarios, son opciones de tecnologías útiles, o son opciones útiles de tecnología. Y el diseño de la experiencia. Algunas compañías líderes recurren a técnicas de diseño de experiencia del usuario. ¿Para qué? Para repensar las prácticas de los integrantes de su propio staff. Son, al fin de cuentas, sus clientes internos y deben sentirse cómodos al trabajar en la institución. El objetivo es lograr una mejor compensación en las motivaciones de los empleados y asegurarse de que cada uno tenga la oportunidad de participar del nuevo entorno. ¿Ya? Entonces sí, vamos a diseñar una experiencia donde todos nos sentamos a gusto, tomando en cuenta incluso a los trabajadores. En el camino, una vez definido qué cambios realizaremos, dónde y cuándo será momento de definir quiénes lo harán y cómo, la parte de organización dentro del proceso administrativo, ¿cierto? Planificación, organización, dirección y control. Delimitar el proceso concreto significa decidir qué herramientas se utilizarán. Las posibilidades van desde simples plantillas a aplicaciones medianamente o muy complejas. Por su versatilidad y acceso irrestricto, crecen las preferencias de las aplicaciones basadas en el cloud computing, ¿ok? O sea, el razonamiento en nube. Cualquier sea el método, software o aplicaciones utilizadas, todas incorporarán datos básicos similares a estos. Descripción del cambio que se pretende, quién está solicitando este cambio, gerente, líderes, mercado, prioridades, qué es lo que debo cambiar, producto, servicio, la unión de los dos, proceso productivo, planificación, responsable o responsables del cambio. ¿Quiénes van a ser los responsables? Casi siempre somos todos los trabajadores. Cronología y metas. Desde dónde comenzamos, desde cuándo comenzaríamos con este proceso de cambio y hasta dónde vamos a querer llegar. Detalles adicionales. Alguna cuestión por mayor o por menor sobre la entrega de productos, sobre el giro del negocio. Listo, chicos, hemos terminado una clase adicional sobre redes sociales y community management. Nos estaremos viendo en el siguiente video con la siguiente clase. Sin más, me despido y que tengan un excelente día. Hasta luego.